La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenas tardes y bienvenidos acá a Tertulias La Roma, en la librería Roma de la ciudad de Pereira, proyecto ganador de las convocatorias que otorga el Ministerio de Cultura por segundo año consecutivo. El año pasado también tuvimos la oportunidad de recibir este premio que busca promover la lectura de escritores departamentales y escritores nacionales y convertir estos espacios en escenarios culturales, como es el caso de la librería Roma. Hoy para conversar con John Jairo Vera. John Jairo Vera es profesor, es poeta, es cuentista y además es un amigo de esta casa y ha sido una de las personas que ha estado vinculado a la escena cultural de la literatura departamental y nacional desde hace muchos años. Ha ganado algunos premios como poeta y también tiene una representación muy importante como cuentista a nivel nacional. John Jairo, bienvenido a Tertulias La Roma, Geografía Oculta. Muchas gracias, John Jairo, por la invitación y es un placer estar de nuevo aquí en la librería La Roma, que es un sitio habitual de encuentro entre personas amantes de la literatura y entre los neófitos que vienen buscando muchos libros, atendiendo sus necesidades académicas o por el mero placer de encontrar un libro bueno para leer en cualquiera de sus deseos, en sus gustos literarios. John, hoy para conversar sobre un libro que apareció el año pasado y que de alguna manera fue una obra muy esperada por muchos hace mucho tiempo, porque te conocemos a nivel nacional como poeta, pero no te conocíamos como cuentista. Y apareces, vuelves a la escena literaria con un libro que se llama El demonio tiene tetas de mujer, que además ha causado entre los críticos una sensación tremenda, no solamente por el título, que es El demonio tiene tetas de mujer, sino por el contenido. ¿Cómo ha sido la entrada de nuevo al panorama de la literatura con este libro de cuentos, El demonio tiene tetas de mujer? Bueno, la verdad es que después de un silencio prolongado, un silencio literario, alejado de las imprentas, de las editoriales, tenía el deseo de volver con 2 o 3 libros, los cuales pues había escrito hace mucho tiempo. Yo me di entre el año 2002 y el año 2005, digamos que 3 años sabáticos donde me dediqué a escribir, a estudiar, a muchos de mis hobbies personales, de mis pasatiempos, que se vuelven una pasión en determinado momento. Y entonces estaba en la disyuntiva si publicaba un libro de poemas, el segundo libro de poemas, o una novela. Pero después de ese tiempo tan prolongado de ausencia del ámbito literario, escogí El demonio tiene tetas de mujer por la sonoridad y de pronto por ese título que es como tan llamativo y que digámoslo así, siempre persigue en el lector o en el que lee el nombre del libro como cierto grado de escozor. Entonces me incliné por ese libro. Era un libro es un libro de cuentos, es un libro bastante voluminoso, pero en ese proceso de autocrítica comencé a hacer una selección de los cuentos que podían llegar a impactar más dentro de la lectura o dentro de las personas que se van a acercar, llamados muy seguramente por la sonoridad del título. Y entonces escogí El demonio tiene tetas de mujer, 16 cuentos, libro que empecé a escribir en el año 94, cuando gano el premio de Fundalectura, con el cuento La aventura de leer, que es el primer cuento del libro original. Y a lo largo de más de 100 cuentos viene a culminar con El demonio tiene tetas de mujer, que
curiosamente no tienen nada que ver en contra del sexo femenino. Por el contrario, creo que es un personaje que debería de existir en la realidad, para invitar al ser humano a que reflexionemos sobre la importancia de nosotros tener a nuestro lado a la mujer, respetarla, quererla y darle el lugar que se merece dentro de la sociedad nuestra, que es una sociedad muy machista y donde desafortunadamente la violencia contra ella vemos que cada día se incrementa. Fundamentalmente, vuelvo a decir, se replantea el libro original, y en esta versión que sale a la luz pública, gracias a Clepsidra Editores, iniciamos el libro precisamente con ese cuento, el cuento que llama El demonio tiene tetas de mujer, y finalizamos con otro cuento que curiosamente tiene algo de ciencia ficción, pero no de la ciencia ficción que podíamos pensar hace unos 30 años, porque ya estamos inmersos dentro de lo que es la red, dentro de lo que es la internet, y con todas las posibilidades que se presentan desde esa internet. John Jairo, ¿cómo fue esa transición entre ese John Jairo que, como lo decía al principio, lo reconocemos como uno de los poetas más destacados, como dice mi mamá, del eje cafetero, del triángulo, de este triángulo entre Caldas, entre el Quindío y entre Risaralda? ¿Cómo fue esa transición de ese poeta a este cuentista, que es el que estamos viendo ahora? ¿Cuánto hay en este libro de cuentos de ese poeta? Por supuesto, el lenguaje siempre tiene una participación importante, pero ¿cómo fue esa transición? Bueno, digamos de que siempre pasar de la poesía a la prosa es bastante difícil. Pero fue un libro que se hizo a través de muchos años, de mucha paciencia, de ir escribiendo textos, y poco a poco hacer que estos cuentos se fueran sumando uno tras otro a través de muchos años. Este libro pudo perfectamente durar en su confección unos 15, 16 años, ¿sí? Sacándole tiempo a muchos de mis pasatiempos. Por ejemplo, en muchas noches yo me dedico a hacer plumillas, ¿sí? Que es un arte muy hermoso y que me di cuenta que es benéfico para la salud, porque a través de la plumilla, la disciplina que exige, la paciencia que demanda, pues uno prácticamente no tiene tiempo para producir una úlcera gástrica ni de ningún otro tipo. Y entonces, en los tiempos en que no estaba haciendo plumillas, ni estaba haciendo poesía, ni estaba escribiendo para algún periódico o para alguna revista de la región, pues cualquier tema que surgía me llamaba la atención y comenzaba a escribir estos cuentos, hasta llegar a un volumen de más de 100 cuentos, como le había comentado anteriormente. Y de esos cuentos, pues por un proceso de selección y de autocrítica, solamente dejamos 16, que son los que se entregaron en octubre del año pasado a toda la crítica literaria de la región y del país. John Jairo, y como lo prometido es deuda acá, en la librería Roma, en Tertulias La Roma, usted también toma café como invitado. Sí, muchas gracias, muy amable. Ahí está el cafecito, John Jairo, para que sigamos conversando sobre su obra, sobre El demonio tiene tetas de mujer, y sobre un tema que ha sido como una línea temática desde que iniciamos estas conversaciones con autores, y es: ¿cuál es el papel? Y esto se lo pregunto a John Jairo, porque ha tenido no solamente la experiencia como escritor, sino también la experiencia como docente durante muchos años, docente universitario de diferentes temas. ¿Cuál es el papel de la literatura regional, o cómo se ve la literatura regional a nivel nacional? ¿Tú sientes que sí nos están
¿Se nota más lo que se está haciendo en las regiones o todavía es una literatura muy invisible a nivel nacional? Bueno, hay que decir de que la región siempre ha tenido sus representantes a nivel nacional, ¿sí? En las distintas épocas del desarrollo literario del país. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la literatura en la segunda mitad del siglo XIX, aparece una figura como Agripina Montes del Valle. ¿No recuerdas a Agripina Montes del Valle? No tengo mucha claridad Bueno, en él. esta poetisa de Salamina es una figura que llega a Bogotá y desde allá comienza a irradiar su literatura, su poesía. Y es un referente a nivel nacional, Agripina Montes del Valle, ¿sí? En una época donde en Bogotá se concentraba digamos, todos los personajes pensantes de la nación, al punto de que esa colección de personajes que se encuentran allí dan para que la capital del país se llame, o sea conocida como la Atenas suramericana, ¿sí? Estaban las tertulias de fin de siglo, del siglo XIX, en furor en Bogotá. Estábamos avanzando hacia un país republicano, ¿sí? La confección de la república a partir de la constitución de Núñez y Caro de 1886. Y este personaje es el primero que llega como representante de esta región, que se configura como región a partir de 1905, cuando el presidente Rafael Reyes crea el departamento de Caldas, con pedacitos del departamento del antiguo Estado Soberano del Cauca, el Estado Soberano de Antioquia, parte del Chocó que pertenecía al Cauca y la región norte del Tolima Grande, ¿sí? Y entonces se configura lo que es ese gran departamento que fue el Caldas Viejo, el Gran Caldas, ¿sí? Como decía Otto Morales Benítez, que nunca debió desaparecer y que nunca debemos nosotros dejar de referirnos a él como el Gran Caldas, ¿sí? Que a partir de 1965 ya comienza su decisión, primero con el departamento del Quindío, a partir de 2 años después con el departamento de Risaralda, y hoy por hoy los 3 departamentos que conforman el eje cafetero. Luego viene una parte muy importante, aparece Mas Grillo, que es otro escritor muy importante de la región y que comienza a aparecer a nivel nacional. Y luego viene, por ejemplo, otros como toda la playa de que fueron conocidos como la cultura greco-quimbaya, ¿sí? Que fueron de estos personajes que adoptaron un vocabulario o un glosario todo rimbombante que hace que creamos nosotros de que estamos en la antigua Grecia, pero en la antigua Grecia desde Manizales, desde Pereira, desde Calarcá, con personajes muy, muy importantes y que fueron vistos precisamente por esa forma de escribir como algo alejado, algo ajeno. Estos personajes también tienen un representante político en su momento, con un grupo que se denominó los Leopardos, que dio mucho que decir a nivel nacional. Pero hay personajes de ahí que representan cada uno de los departamentos en ese momento como un todo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros a don Aquilino Villegas, a Silvio Villegas en Manizales, al poeta Fernando Mejía, al poeta Fernando Mejía, no confundir con Luis Fernando Mejía, que es el poeta de acá de Pereira. Tenemos nosotros se me escapa, Jaramillo, que era de Pereira pero vivía en Calarcá o en Armenia, también muy importante. Y un poeta que llega
a Bogotá también, y llega a ser de los círculos más selectos de la intelectualidad bogotana, que lo manejaba León de Grey desde el Café Automático en Bogotá, que es Luis Vidales. Luis Vidales escribe una obra que se llama Suenan Timbres, que todavía tiene una repercusión a nivel nacional muy importante. Pero se quedan grandes personajes en la provincia que no salen, que no emergen. Por ejemplo, Baudilio Montoya, que era antioqueño, pero que vivía en Calarcá, es un personaje, es un poeta digno de admirar, pero nunca salió de la región. César Matija Sevi Jaramillo, que escribe con el seudónimo de Danilo Calamata, nacido en Quimbaya, quien vivió durante su juventud en Santa Rosa, pero que hizo toda su vida adulta y de empresario en Chinchiná, es un personaje supremamente importante, con una literatura supremamente hermosa. Yo considero que es uno de los poetas sociales más importantes del país y se quedó aquí en la región, ¿sí? No surgió cuando podía haber surgido, porque es tiene una gran capacidad de permear la persona y de hacer de que la persona sea parte de su poesía. Intentó hacer una novela que se denominó Trueque, que en palabras de Fernando Londoño, Londoño era un verso en prosa, ¿sí? Un poema en prosa, sin nada que ver con la novela que él pretendió alguna vez hacer, porque en la obra de Danilo Calamata la poesía es fundamental. Y más recientemente hay personajes muy importantes, Orlando Mejía Rivera, tenemos Rigoberto Gil, que es para mí uno de los escritores, junto con Orlando Mejía Rivera y con Octavio Escobar, tal vez los más importantes del eje cafetero, sin dejar de lado a Adalberto Agudelo, que es poeta, escritor, ensayista, profesor, y que se ha ganado todos los premios literarios que ha habido en el país, todos, absolutamente todos, desde el premio José Eustacio Rivera hasta el premio de la Universidad de Antioquia, hasta el premio nacional de literatura, de novela, y el premio nacional de novela Ciudad de Pereira. Y la gran pregunta del millón es por qué un autor tan reconocido y tan bueno de las características literarias de Adalberto Agudelo no trasciende y no llega a Europa o a otros países que tienen los méritos suficientes para hacerlo, ¿sí? Entonces, hay muy buena literatura en la región, pero yo creo que en este momento es más de apuntarle a las grandes editoriales, a buscar una edición de circulación mucho mayor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y mientras que eso no se haga, vamos a seguir aquí publicando entre nosotros para leernos entre nosotros mismos. Es muy importante que salgamos, que busquemos visualizar la obra nuestra en otros espacios, en otros territorios, en otros países. Algún día proyectar una toma de los escritores del viejo Caldas, por decir algo, a una feria del libro de Guadalajara, o a una feria internacional en Madrid, o en Roma, o en París, ¿sí? Hay que visualizarnos mucho más allá. Hay un autor pereirano que a mí me encanta y que tiene una obra muy universal. Curiosamente alguien me decía que a él no le gustaba porque se le olvidaba que era de Pereira. Y entonces que se le olvidaba que olíamos a café, que bebíamos café, que veíamos abejas a nuestro alrededor, el pantano de nuestros caminos de herradura, porque siempre estaba pensando como en Europa, y era que tenía una formación en el exterior muy importante, ¿sí? Entonces, Eduardo López Jaramillo, que para mí es el intelectual más importante que ha dado la región. Esta región es un escritor de poesía, ensayo, novela. Traductor, tradujo a Cavafis, a ¿sí? Edward Pound. A Ezra Pound,
es una persona que esa formación que tuvo en el exterior lo impregna y puede desde acá, desde Pereira, hacer esa síntesis tan hermosa que hace en su literatura. Podemos nosotros hablar, por ejemplo, de Alba Lucía Ángel, que es tal vez la primera que se atrevió a salir a nivel nacional en un momento en que el papel de la mujer en la literatura nuestra estaba circunscrita solamente a 2 o 3 nombres. Hoy por hoy pues hay un referente de Alba Lucía Ángel muy importante. Seguimos acá en la librería Roma, en el proyecto Geografía Oculta, Tertulias La Roma, proyecto del Ministerio de Cultura y la librería Roma de la ciudad de Pereira. Librería que en estos momentos está atendiendo de manera presencial a las personas y nos pueden acompañar también. No solamente pueden venir a ver sus libros, sino que también nos pueden acompañar acá de manera presencial para escuchar los autores que nos van a estar acompañando todos los martes y los jueves después de las 5 de la tarde aquí en la librería Roma para conversar sobre su obra. En esta ocasión con John Jairo Vera. John Jairo, seguimos conversando sobre tu libro El demonio tiene tetas de mujer. Pero mira que hay algo bien interesante de hablar con los escritores que son historiadores también, que es algo que no habíamos dicho al principio, y es que John Jairo Vera hace parte de la Academia de Historia del departamento. Y bueno, ya como muchos lo han podido notar, pues nos ha dado como una pequeña reseña o una radiografía literaria de lo que son nuestros autores. Y estabas tocando ahora a una autora que es Alba Lucía Ángel. Y cuando tocaste Alba Lucía Ángel, uno vuelve y se pregunta, John Jairo, son muchos los autores hombres de los que se habla, los que se publican, pero como tú bien lo decías al principio, y por eso es de alguna manera un reconocimiento que tú haces en el libro El demonio tiene tetas de mujer, y es darle la voz a la mujer. Tú lo decías ahora, esto es un lugar muy machista, somos muy machistas, y en el mundo editorial uno siente que somos más machistas y que los nombres de las mujeres aparecen muy poco. O sea, hay algunos referentes que se han institucionalizado durante años en el departamento, aquí en Manizales, en Armenia, Meira, Ana María Jaramillo, Alba Lucía Ángel, pero siguen siendo pocos. ¿Tú crees que qué es lo que hace falta para que no solamente la literatura de los hombres tenga un reconocimiento, aunque es poco, sino que también todas las voces de la literatura tengan una visibilidad a nivel nacional? Bueno, yo creo que un programa como este que está realizando aquí desde la Roma le apuesta positivamente en ese sentido, ¿sí? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer los valores que tenemos acá, ¿sí? Y cuando hablamos ahora de Alba Lucía Ángel, yo me atrevo a decir que es el referente nacional más importante que tiene Risaralda, y creo que también a nivel internacional. La última edición que hizo de su obra la Secretaría de Cultura de Pereira, que la hizo con la doctora Rosa Ángel, es muy importante, porque si nuestros muchachos no conocen los autores que tenemos acá, si los de acá no comienzan a generar investigación en torno a estos autores, desde la academia, desde la universidad, a través de tesis de grado, de investigaciones, de ensayos, los aspectos históricos de los personajes, que para mí es algo que falta por hacer, ¿sí? Últimamente hemos visto de que se ha tratado de rescatar históricamente el nombre de Lucy Tejada, después de la donación que ella misma hiciera en vida de su obra al municipio de Pereira, a la ciudadanía pereirana. Hemos comenzado a saber de su historia como persona, y después de como persona
como artista y el papel que de verdad ocupa. Eso mismo debemos empezar a hacerlo con nuestras escritoras, con nuestros escritores. Yo me estoy leyendo en este momento 2 veces Alicia, porque cuando hablan de Alba Lucía Ángel, todo el mundo inmediatamente estaba la pájara pinta, ¿sí? Entonces, no salen de ahí. No, venga, busquemos y veamos qué pasa con Alba Lucía Ángel en otras obras, hasta dónde va su capacidad de cautivarnos con su obra, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener obras cautivantes. Si uno sale al centro de Pereira se puede encontrar perfectamente 25, 30 libros de escritores y de escritoras de Pereira, de Marsella, de Manizales, de Armenia, de Calarcá, de la región. Por una sencilla razón, todo el que quiere escribir un libro y que se siente escritor, lo publica, ¿sí? Y hay facilidades para publicar un libro. La pregunta del millón es, ¿lo que se está publicando sí tiene la capacidad de cautivar un público, de formar un círculo de lectores a su alrededor, un círculo de críticos a su alrededor, que permita que esa crítica vaya a los principales diarios, a los principales blogs que hoy podemos ver en la red, a través también del fenómeno de Facebook, de Instagram, que lo están cautivando muchos autores? Sí se puede llegar hasta ese punto y decir que ese nuevo personaje que está surgiendo va a cautivar toda una audiencia a nivel nacional. Entonces esa sería como la pregunta del millón, ¿sí? Pero nosotros, volviendo a la pregunta tuya, tenemos que fijarnos y comenzar un proceso educativo desde la escuela para que nosotros veamos lo que representa la mujer nuestra en todos los distintos campos. En el campo del desarrollo empresarial de la región, en el campo literario, en el campo artístico, ¿sí? Las demás artes. No solamente como la mujer que es relegada a cumplir un papel secundario en el hogar, en la crianza de sus hijos, en la atención de un esposo, o la que ayuda con su trabajo a sostener un hogar. No, yo creo que la mujer es mucho más que eso y tiene una serie de valores y de capacidades que nosotros debemos ser conscientes de que están ahí y debemos enaltecerla cada día. John Jairo, muchas gracias por acompañarnos en este proyecto del Ministerio de Cultura y la Librería Roma en la ciudad de Pereira. Tertulias La Roma, Geografía Oculta, que convoca en 16 tertulias a diferentes autores para conversar sobre la literatura regional y la literatura nacional. Para nosotros, algunas de las voces más reconocidas, más importantes de nuestra literatura. Hoy, con John Jairo Vera, a propósito de su libro El demonio tiene tetas de mujer. Hasta una próxima tertulia. Muchas gracias, John Jairo, muy amable. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.